Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su presencia. Bueno, vamos a finalmente dar apertura a este acto de lanzamiento del reporte anual de la Red Sudamericana de Economía Aplicada, Red Sur. Este es el primer informe que se produce desde la red, juntando diversas agendas de investigación que se han venido trabajando desde los distintos centros en los países de la región. Es un informe sobre recursos naturales y desarrollo que se estará publicando anualmente. Y en esta primera edición, el título, como habrán visto en los resúmenes ejecutivos que tienen impresos alrededor de la sala, tiene una pregunta provocadora: si estamos subiendo la escalera. Y se focaliza en las oportunidades, obstáculos y lecciones en torno al escalamiento o upgrading de las cadenas de valor de recursos naturales en América del Sur. Si vemos acá, nosotros no tenemos capacidad de ver lo que estamos proyectando, pero quienes están viendo la sala o a través del webcast podrán ir siguiendo nuestra presentación en el PowerPoint. Primero que nada, lo que quisiéramos hacer es una serie de agradecimientos, porque hoy tienen aquí en la mesa a los autores y al presidente de la Red Sur, Fernando Lorenzo, que nos va a acompañar con sus comentarios y contextualización del debate. Pero en los hechos hubo 25 autores, investigadores, que estuvieron preparando documentos de base. Se produjeron 11 documentos de base para la realización de este reporte, con distintos estudios de caso país, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en Perú y en Colombia, y también con desarrollos metodológicos innovadores de algunos centros de la región y colegas que desarrollaron metodologías e indicadores que vamos a estar presentando hoy brevemente, pero que estarán disponibles a futuro en el Observatorio de Recursos Naturales que estamos lanzando como parte de la plataforma virtual de este reporte. Por lo tanto, hay más productos que el reporte en sí mismo, y a la vez contamos con la colaboración y opinión de otros 30 expertos e investigadores de la región que participaron en 2 talleres metodológicos previos y que también vertieron sus comentarios a los borradores del reporte. La concepción de este ejercicio anual es un enfoque participativo y continuo. ¿Qué quiere decir? Estamos lanzando hoy este trabajo y a través de esta proyección también en webcast difundiéndolo, pero estaremos realizando otra serie de encuentros, foros de debate online y presenciales en los distintos países, liderados por las instituciones miembros de la red en cada país, donde se irán recogiendo distintas perspectivas, estudios de caso, lecciones aprendidas y recomendaciones de políticas sobre estos temas que se irán virtiendo en la plataforma online del reporte. De alguna forma, esto está concebido como un lively document que va teniendo versiones sucesivas y que se irán enriqueciendo de distintas visiones, de aportes de colegas y demás. Por lo tanto, la primera invitación a todos quienes puedan estar leyendo el reporte o su resumen ejecutivo es poder participar a futuro en estas otras plataformas de debate, además de hoy a lo largo de estas 2 horas que tenemos conjuntamente. El reporte está organizado en 3 secciones. Y brevemente, con esto después vamos a pasar a las presentaciones. Una primera sección hace un overview regional, un análisis de cuáles son las tendencias, los nuevos hechos y las nuevas ideas en el desarrollo y en particular en los recursos naturales en la región. Tiene en este sentido también un componente cada año específico, es decir, un énfasis temático que este año está marcado por tratar de entender las lecciones aprendidas y oportunidades que tienen particularmente las pymes, pero no solamente, en su posibilidad de escalamiento o upgrading en las cadenas de valor. Y en este sentido, bueno, con algunos énfasis en innovación y en las distintas estrategias que se encuentran en los estudios de caso en estos temas, y la presentación de Andrés López a continuación va a profundizar sobre esto. Y tiene una sección cuantitativa donde se analiza toda una serie de indicadores para toda la región,
bueno, con un ejercicio de comparación de distintas líneas temporales que vamos a ir viendo y que estará disponible todas estas bases de datos también en el observatorio online del reporte, para de alguna manera poder sacar conclusiones o lecciones tanto a escala regional como a nivel de cada país. En este ejercicio, de alguna forma participativo y constructivo, han participado y seguirán participando también las instituciones de la red de los distintos países de la región. Antes de entrar en la primera presentación a cargo de Ramiro Albrieu del CEDES, uno de los coordinadores del reporte, quizás un par de datos de base. En resumen, el reporte plantea que nos encontramos ante una nueva normalidad en la región, donde en los últimos 10 años claramente hay un corrimiento entre lo que es digamos, la cartera de los principales socios comerciales de América del Sur, donde Asia particularmente pasa a jugar un rol preponderante comparado con 2013-2003, y bueno, encontrarán una serie de gráficos a lo largo del reporte que van tratando de mostrar esto. Dos particularidades. La primera es que el corrimiento de las exportaciones es hacia el sur, primero Asia como primer partner en términos generales y luego América del Sur como segundo partner, y la otra corriente, digamos, clara que aparece en el segundo gráfico que vemos allí, está relacionada con el crecimiento de la importancia de la base de recursos naturales de estas exportaciones, que entre lo que es, digamos, bienes primarios y manufacturados asociados a recursos naturales, al 2013 representa, o sea, alrededor de un 73% de las exportaciones. Entonces, la lectura de este reporte no solamente mira aquellos sectores tradicionalmente intensivos en recursos naturales, históricamente clasificados como primarios, sino también aquellos que tienen, digamos, componentes de manufactura aquí. De alguna forma, las preguntas que nos colocamos tienen que ver con el debate sobre la capacidad, ¿no?, el ingreso de la trampa, ¿no?, la trampa de los países de ingreso medio, y hasta dónde nuestros países están aprovechando o no las oportunidades que hay de escalamiento en las distintas cadenas globales de valor. Las preguntas que nos hacemos y que vamos a profundizar a continuación es si esta normalidad vino para quedarse y qué implicancias tiene, cuáles son las principales lecciones aprendidas y qué recomendaciones de políticas podemos colocar, por lo menos de forma general para la región en este sentido, y en particular para algunos países en función de los distintos estudios de caso que se fueron realizando. El resumen que van a encontrar a lo largo del reporte tiene que ver con que se coloca una serie de nuevos hechos y nuevas ideas, y para profundizar en eso le paso la posta a Ramiro Albrieu de CEDES, que vas a tener que cliquear ahí varias veces para llegar a tu filmina, porque queda... Sí, pues no vas a ver nada. Bueno, gracias por venir a todos. Primero, como verán, trabajamos muy estrechamente. ¿Puedo parar? Nada más para mostrarlo. Bueno, siguiendo con lo que decía Ceci, voy a hablar de la sección 1 de ese reporte, que ya está disponible, lo pueden bajar. Trata de evaluar lo que pasó la última década y las perspectivas hacia adelante, y al mismo tiempo trata de tener, primero, recopilar nuevos hechos estilizados, redefinirlos y luego ver qué nueva visión podemos tener sobre el desarrollo. Eso es muy general, pero lo más importante es tratar de dar información cuantitativa que permite incorporar el conjunto amplio de dimensiones que interrelacionan estos dos temas. Entonces, primera cuestión, está muy chiquitito eso, pero dice, esto parte de la necesidad de redefinir hechos estilizados. ¿En términos de qué? Ya lo discutimos mucho esto, pero falta evidencia. Precios relativos. ¿A dónde van los términos de intercambio? Hay que ser pesimista, optimista, exageradamente optimista, bueno. Segundo, requerimientos tecnológicos. ¿Es la industria especial o no es especial? Tercero, efectos sobre el empleo. ¿Cuáles son los encadenamientos que tienen los sectores asociados a recursos naturales versus los que no se asocian a los recursos naturales? Nuestra primera impresión es que cuando uno discute estos temas, muchas veces no tiene datos actualizados y se basa en visiones que probablemente hoy ya no representen lo que realmente sucede.
Entonces, primera idea de esa sección es redefinir, empezar a buscar evidencia para estos hechos estilizados. Segundo, necesitamos una visión más general, que junte esos nuevos hechos, y entonces ahí nos hicimos un conjunto de preguntas. La primera es si sigue siendo tan importante la estructura productiva para determinar el desarrollo. Cuando uno mira las trayectorias exitosas de desarrollo, no necesariamente, la estructura productiva es una parte de la historia, pero hay otras partes u otras historias exitosas que son un poco distintas. Por ejemplo, cuando uno mira los casos exitosos, muchas veces es más importante que puedas diversificar en activos, que puedas tener capital reproducible, capital intangible, y no tanto por la estructura productiva. Es una discusión abierta. La segunda, por supuesto, es que no se trata solamente de poner los precios relativos, la idea de que el desarrollo es intensivo en políticas, independientemente de la estructura productiva que vos decidas privilegiar. La tercera tiene que ver con la amplia literatura sobre maldición de recursos naturales. Cuando uno lee esa literatura, se refiere principalmente a los países que tienen estados frágiles, propensos a guerras civiles y demás. La pregunta es, ¿cuánto de eso sirve para contar las historias nuestras? Ahora, probablemente una versión más débil que diga cómo son tus instituciones, bueno, hay propensión al rent-seeking o no, esa cuestión puede ser válida, pero entonces hay que redefinir los criterios de maldición de recursos naturales. Y la última idea es, Cecilia había mostrado antes muy rápidamente que cuando uno mira la clasificación de los países de América del Sur en términos de ingreso del Banco Mundial, este año por primera vez tenemos 2 de altos ingresos y hubo 6 ascensos en la última década. O sea que antes éramos un país de ingreso medio alto y tenemos 2 de altos ingresos. O sea, eso es una mudanza, digamos, que da lugar a nuevos desafíos y a nuevas formas de definir desarrollo también, para un tipo de país o de países de clase media, ¿no? Entonces, bueno. Y por último, y esto fue lo que principalmente motivó esa sección, ¿cómo hacer para tener una visión? Primero, sistémica, o sea, que incorpore todas las dimensiones involucradas en las conexiones entre desarrollo y recursos naturales. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar más en compartimentos estancos, en alguna de esas franjas. El policy maker tiene que ver todo en su conjunto, los trade-offs, los espacios de coordinación entre distintos temas, las ganancias conjuntas, también las tensiones, etc. El segundo tiene que ser actualizado. Yo antes, más arriba dije definir hechos utilizados. Primero que volver a recopilar evidencia. Por ejemplo, toda la evidencia relacionada con lo que mencioné más arriba de la estructura, hoy en día con cadenas de valor y demás, no es tan sencillo de medir. Como mínimo tenemos que rediscutirlo. Bien, y por último, perspectiva nacional, porque recursos naturales y América del Sur parece una cosa general, para cada país quiere decir algo muy preciso y distinto a otros. Si uno mira a Chile va a hablar del cobre, si uno mira a Argentina va a hablar de agrícolas, Brasil es un mini continente, tiene de todo, ¿no? Entonces las preguntas son muy distintas y eso también lo queríamos mostrar acá. Bien, para eso hicimos entonces el monitoreo, gracias, y después empezamos el observatorio que Willy va a hablar un poco de eso. Bien, entonces, fíjense lo que marcamos acá. Se ve muy poquito, me parece, pero la idea acá es, aparece la oportunidad de un contexto externo favorable, pero sin embargo, cuando uno mira el camino es sinuoso, tiene un montón de temas involucrados, y el problema es que tenés un problema de lo que se llama de eslabón débil de una cadena, ¿no? Si lo haces mal en alguna de estas, probablemente no llegues hasta el mejor resultado. Fíjense que acá hicimos workshop también discutiendo cómo medir cada cosa, si algo nos quedaba fuera. Bueno, hay mucho debate en cada uno de estos temas. Contexto externo, dotación de recursos naturales, en buena medida endógeno. Manejo ambiental y social, súper debatible, porque nosotros queremos cuantificar todo esto, imagínense. Promoción de la productividad, manejo del riesgo macroeconómico, esto también tiene un montón de temas, enfermedad holandesa, economías tipo de alto beta, o sea, muy volátiles. Manejo fiscal de recursos naturales que se toca con el tema institucional. Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer es de cada uno de estos temas recopilar evidencia cuantitativa, entonces sacar una especie de mapa, de monitoreo, de cómo lo está haciendo cada uno de los países. Eso es lo que está en el reporte. Específicamente, cuando uno mira tema por tema, por ejemplo, contexto externo, ¿qué pueden encontrar en el informe? Bueno, cómo evoluciona la economía global, los precios de las materias primas, los términos de intercambio. Hay un estudio también de si las tendencias actuales son sostenibles o no, y demás. Dotación de recursos naturales.
Acá lo mismo, cómo evolucionaron los descubrimientos, cuál es el nivel de riqueza natural de cada uno de estos países. Acá empezamos a hacer estudios específicos con datos de cada país para comparar con los datos del Banco Mundial, que son muy generales, o por lo menos tienen supuestos muy fuertes para estimar estas cosas. Estamos avanzando en eso. Por supuesto, magnitud de las rentas y demás. Manejo ambiental y social, acá dijimos que es un tema bastante amplio y tiene distintas escuelas que no se ponen de acuerdo, ¿no? De los principios de Velasco ahora todavía no tenemos un consenso con respecto a 2 o 3 indicadores aceptados, igual nosotros lo cuantificamos. Ahí las preguntas que hacemos es el tipo de conflictos que están generando alrededor de recursos naturales, de qué magnitud, qué hacen los gobiernos. Tratamos de medir con un principio de sustentabilidad fuerte y débil para hacer una discusión más o menos equilibrada del tema. Promoción de la productividad, Andrés va a hablar más de esto, pero básicamente cómo evoluciona la generación de empleo y de productividad sectorial, otra cosa que no tenemos bien medida para nuestros países, y general, qué ocurrió con los procesos, ahí vamos, con los procesos de generación y difusión de conocimiento y de los skills. Tratamos de medir todo esto. Manejo de riesgo macro, acá había un conjunto de cosas, pero se refiere a la volatilidad, a la frecuencia de los shocks que puede generar depender o sesgar tu estructura productiva a los recursos naturales. Luego, medidas de competitividad que acercan el problema de la enfermedad holandesa y también problemas de exceso de financiamiento en momentos de bonanza de recursos naturales. Bueno, eso también tratamos de medirlo. Y por último, y mucho más grande todavía, el tema de cuál es el nivel de apropiación fiscal de las rentas generadas. El tema manejo fiscal de recursos naturales será una bolsa así, y encima toca un tema, las instituciones, que no sabemos bien con qué rellenarlas a veces, cómo cuantificar, ¿no? Nosotros lo que hicimos ahí fue, primero miramos recursos tributarios y recursos naturales. Eso, en particular, medida directa y también en general. Si por ahí hay un efecto fuerte en el ingreso de los términos de intercambio, puedes aumentar la presión impositiva, también lo queríamos ver. Segundo, en qué se gasta y cómo se gasta, con equidad intergeneracional o no, qué pasa con la provisión de bienes públicos, Y tercero, la parte institucional, que acá es más específica. Lo que quiso medir es la calidad contractual detrás de la explotación de recursos naturales no renovables, a lo que por lo menos hay bastante hecho. Y segundo, la existencia o no de fondos de reserva, ¿no? De fondos para manejar los excedentes. Tipo puede ser fondo de estabilización, fondo de desarrollo, de ahorro, como tienen otros países, bueno, no de la región, solo uno, después lo vamos a ver. Bien, entonces, bueno, van a encontrar, si tienen ganas de leer el reporte, van a encontrar un montón de cuadros de esto, dato, no sé qué. Ahí nada más pongo un resumen, después el que quiere que referencia ahí o, bueno, lo charlamos. Entonces, conclusiones primeras, así muy generales de esta década. Algunas que ya sabemos, ¿no? Primero, ciclo largo de expansión del comercio internacional, ¿no? Eso matizado con lo que pasó en los últimos años, por supuesto, pero es verdad que la expansión de la economía internacional y los emergentes en particular tiene pocos precedentes. Segundo, fuerte impulso para los mercados globales de recursos naturales en cantidad. Tercero, por supuesto, un periodo de bonanza de los términos de intercambio para la región, no para todos los países, o en distinta medida para cada uno de los países, ¿no? Que también esto tiene una reversión reciente, pero de todas maneras, en términos históricos, sigue en niveles relativamente altos. No sabemos, también hay una discusión referida a cuánto puede durar esto, dónde vamos a terminar. Por ahora parecería que pasamos de una situación extremadamente buena a una muy buena. Por supuesto que hay países que por ahí no pueden manejar ese pequeño escalón. Bien, ¿qué sabemos sobre dotación de recursos naturales? La primera cuestión es que si uno pone la superficie de la región y la riqueza natural, te da más o menos lo mismo que el resto de la superficie del mundo. O sea, no fuimos especialmente hábiles de transformar un pedazo de tierra en algún tipo de activo. Seguramente si lo medís per cápita, esto cambia también por la estructura de la población y demográfica del resto del mundo. Ahí en ese caso la región tiene el doble que el promedio mundial, pero debe tener un 60% menos que los países que son ricos en recursos naturales, de altos ingresos y de alto desarrollo humano, ¿no? Ese grupo de control que menciono en un rato también. Ahora, de nuevo, hay heterogeneidades que computar acá. Y esto es importante porque luego cuando uno estudia, por ejemplo, la trayectoria de los precios reales de las materias primas, son muy distintas. Si es un bien agrícola, si es, por supuesto, es el petróleo, si es el cobre, la estructura
estocásticas en series es muy distinta, y eso entonces tiene que ser computado acá. Ahí en el informe hay toda una discusión sobre esto, pero es interesante entonces que per cápita parecemos relativamente ricos. Si miramos la superficie estamos ahí. En realidad hay que ver país por país porque cada uno tiene una historia distinta que contar, ¿no? Como ya dije hace un rato. ¿Qué sabemos sobre manejo de riesgo ambiental? Bueno, con respecto al riesgo social, de conflicto, avanzamos también en una metodología para encontrar a partir de noticias algún tipo de herramienta cuantitativa. Estamos todavía trabajando en eso, o sea que de ahí todavía no van a encontrar ningún dato. Pero sí en la parte de riesgo ambiental, de manejo de riesgo ambiental, ahí, por un lado, lo que se observa, por supuesto, es que el nivel de explotación de recursos naturales subió mucho en la última década. Y eso se ve en cualquier indicador que uno tome. Y lo segundo es que cuando uno mira si esa descapitalización natural que ocurre, ahora desde el punto de vista de la sustentabilidad débil, digamos, ¿no? Fue compensada por otro tipo de forma de capital, el resultado no es tan malo, es heterogéneo. Ahí Argentina, por ejemplo, da un poco la nota negativa, pero no es tan malo como uno podía prever. Bien, acá, promoción de la productividad. También quisimos empezar a avanzar con estadísticas nuevas, entonces usamos microdatos para medir a partir de pH y ese tipo de encuestas, para medir el tipo de empleo y el tipo de capacitación que tienen la gente que trabaja en sectores asociados a recursos naturales. Por supuesto que el panorama general, la foto, no daba bien en el sentido de que generalmente tienen menos formación, menos capacitación. Ahora, cuando uno miraba la evolución en el tiempo, daba que mejoraba más rápido que otros sectores. Entonces, ese es un punto, tenemos que seguir investigando porque fue uno de los trabajos novedosos, pero estamos trabajando en eso. Ahora, cuando uno va al agregado dice, bueno, y entonces al final del día, ¿cuánto sumaste? Si mirás la productividad agregada, el resultado para todos los países de la región es negativo. Algún caso particular que no sea negativo hay, pero en general son todos negativos. Si uno mira la productividad total de los factores, obviamente lo que hubo es un retroceso en la última década. Ahora, cuando uno mira proxies para esto, o sea, baja un poco y mira investigación y desarrollo, proxies para capital humano, por supuesto que ahí tenemos un rezago importante. Y eso es bastante generalizado en toda la región. Después ahí, bueno, el reporte están todos los indicadores. Ahora nada más les paso los bullets muy cortitos. Riesgo macro. Hay una que es obvia. Cuando uno mira la volatilidad de los términos de intercambio es mucho más alta en nuestra región. ¿Amarilla qué es? 5 minutos? 2. Bueno. Es que hacer siga, antes se veía un mal. Bien. Entonces, primero que jugar esta estrategia es jugar estrategia de alta volatilidad, recurrencia de shocks externos. Eso lo tenemos que saber, porque es así. O sea, son países de alto beta. ¿Sí? Son países con shocks externos recurrentes. Segundo, cuando uno mira la enfermedad holandesa, por supuesto, cualquier medida de competitividad-precio, tipo de cambio real, si mirás costos, te va a dar que hubo en los últimos 5 o 6 años una pérdida de competitividad importante. Hay una discusión que dice, si es cambio estructural no hay problema, pero seguramente que esto hay que computarlo porque hay costos y beneficios y esto es un proceso muy rápido de pérdida de competitividad. ¿Qué pasa con los riesgos financieros? Todos los países tienen déficit de cuenta corriente, menos contados, ¿no? O sea, por ejemplo, Venezuela, pero el resto todos nos movimos hacia déficit de cuenta corriente. Eso sería una señal de alarma a una posible reversión en los términos de intercambio, los flujos de capital, Cuando uno mira la composición de la cuenta de capital igual, no es tan malo como solía ser. Claro que siempre que hubo una crisis, antes dijimos, no debe ser tan malo como antes y después caímos en una crisis. Pero hay mucha IED y hay mucho de la cuenta de capital que son en moneda doméstica. O sea, el riesgo cambiario se lo pateaste para el acreedor. Y eso se ve bastante en los números. Entonces ya, inclusive para redefinir la enfermedad holandesa y estos riesgos, tenemos que discutir en esos términos, y a mí me parece que ahí no hay tanto riesgo. Sí pérdida de competitividad, sí alta volatilidad, como un fenómeno de si vos, como mostró Cecilia, te sesgás en tu comercio exterior a los recursos naturales. Bueno, manejo fiscal, por último. Cuando uno mira, acá medidas directas, medidas indirectas, el sector público en casi todos los países de la región se apropió de buena parte de la renta excedente, la renta nueva. Si uno mira presión impositiva contra efecto de ingreso en los términos de intercambio, si uno mira específicamente renta derivada de los recursos no renovables, eso en casi todos los países los gobiernos pudieron ser como mínimo socios, y en muchos casos mayoritarios, de esa bonanza. La primera cuestión. Ahora, ¿qué hicieron con las rentas? Otro tema debatible. Ahí en el trabajo hay varios indicadores para ver
si había prociclicidad, si había equidad intergeneracional, no sé cuánto. Hubo de todo, hay mucha heterogeneidad. No hay una norma latinoamericana o sudamericana, perdón, que está en el trabajo para ese punto. Algunos ahorraron, y hay gente que dijo ahorraron de más, algunos no ahorraron nada. Bueno, van a ver ahí la discusión que está dada. ¿Qué podemos decir con respecto a los mecanismos institucionales? Primero, con respecto a la explotación de recursos naturales, cuando uno mira, en muchos casos, por ejemplo, en Brasil hidrocarburos, en algunos países, la verdad que el tipo de regulación de explotación, red contractual y demás, es bastante buena, por lo menos dentro de lo que se puede medir, y en otros no. Ahí también tenés mucha heterogeneidad. Ahora, cuando uno mira los fondos soberanos, ahí sí que tenés un caso, que es el de Chile. Venezuela tiene un fondo, pero es muy opaco lo que hace con ese fondo. El resto no tiene fondos asociados específicamente a los recursos naturales. Todo el mundo lo planteó, sí, lo hacemos, nadie hizo nada. Entonces, en ese punto también, ahí también tenemos un rojo que computar. Hay una discusión ahí en el informe, ya termino. Lo último, y esto lo dejo nomás planteado, al final de la sección dijimos, ¿contra quién nos comparamos para ver a dónde vamos? Y elegimos este grupo de control. Un poco provocativamente diciendo, ya nos comparamos mucho con Corea, vamos a cambiar un poco el eje, pero también para ver qué podemos aprender de esos países que tienen estructura productiva no tan distinta. Australia tiene una estructura exportadora muy concentrada, no lo decimos nunca, pero es un punto a analizar. Entonces, primera cuestión, crecimos más que ellos esta década, perfecto. Esto es PBI por empleado, sí, bueno, pero estamos re lejos, ¿no? Éramos 27%, ahora estamos en el 30%. O sea, a fin de siglo podemos llegar a la convergencia. O sea, muy poquito. Segundo, desarrollo humano, acá estamos mucho peor. El ranking promedio de ese grupo de control, Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega. Bueno, está bien, pero hacen políticas que nos pueden servir. Tampoco digas que nunca podemos hacer cosas parecidas. Sí, claro, mirarse esto y ya está, cerramos. Bueno, igual hay que decirlo, 79-7, el ranking de desarrollo humano. Y nosotros perdimos, si ves ajustado por desigualdad, peor, no lo vamos a mostrar. Y por último está el tema intergeneracional. Acá, por supuesto, que el tema es, nosotros explotamos más los recursos naturales y ahorramos menos. Bueno, pues viene el informe que hay varias discusiones de esto, y con esto termino.